Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos, como todos los lunes, conversando sobre la filocalía. Actualmente estamos leyendo y comentando a Juan Casiano el Romano, la carta al obispo Castor, y estamos en el punto 3, donde habla sobre el amor por el dinero. Ya en el video pasado estuvimos conversando sobre la primera parte de este extenso capítulo del amor al dinero. Hoy vamos a hablar, o vamos a continuar hablando sobre este tema, y seguramente lo haremos en algunos otros lunes más porque es bastante extenso. Escribe Casiano: este mal, cuando encuentra el alma tibia e incrédula, se refiere al amor al dinero, encontrándose ésta al principio de su alejamiento del mundo, le sugiere pretextos aparentemente razonables para retener alguna cosa más de lo que posee. Le hace imaginar al monje una larga vejez y enfermedades físicas, haciéndole calcular que lo que el convento podrá ofrecerle no será suficiente como para proporcionarle algún consuelo, no solamente a quien esté enfermo, sino a quien esté sano, e incluso que no le será posible obtener ninguno de esos cuidados que es justo administrar a los enfermos, sino que resultará de un abandono total, por lo que, si no se ha puesto de lado algún dinerillo, allí se morirá como un miserable. Finalmente, sugiere que ni siquiera es posible permanecer por largo tiempo en el monasterio debido a la pesadez de los trabajos y a la severidad del superior. Cuando el mal haya sucedido con estos pensamientos, la mente, para hacerle retener por lo menos un dinerillo, convencerá al monje de la necesidad de aprender, a escondidas del abad, un trabajo manual con el cual aumentar el dinero por el que se preocupa. Y finalmente, con oscuras esperanzas, desvía al desventurado, haciéndolo pensar en una ganancia proveniente de su trabajo y en el alivio y en la seguridad que de ello se desprende. Y así, luego de haberse entregado por entero al pensamiento de la ganancia, no medita en nada de lo equivocado, ni en la locura de la ira, cuando sufre por algún perjuicio, ni en la tiniebla de la tristeza, en la que cae si perdiera la posibilidad de obtener alguna ganancia. Así, como para otros el estómago es Dios, así el oro es el Dios para éste. Por tanto, el bienaventurado apóstol, conociendo todo esto, ha denominado esta pasión no solamente la raíz de todos los males, sino también idolatría. Consideremos, pues, a cuánta malicia este mal induce al hombre, que logra arrastrar incluso hasta la idolatría. De hecho, el que ama el dinero
ha apartado su intelecto del amor de Dios y lo deposita en los ídolos del hombre esculpidos en oro. Ante todos estos pensamientos, el monje se halla obnubilado, empeora cada vez más y se aparta de la obediencia. Además, se irrita, se indigna contra todo aquello que cree no merecer, murmura por el trabajo que debe hacer, contradice, y puesto que ya no observa ningún sentido de respeto, se dirige como un caballo salvaje hacia el precipicio. No se conforma siquiera con el alimento cotidiano que recibe. Por el contrario, asegura que no puede soportar más. Afirma que Dios no se encuentra solamente allí, que su salvación no está radicada allí y que si no abandona el monasterio se pierde. Y así, teniendo como colaborador de estos pensamientos corruptos al dinero que ha apartado, y gracias a éste, sintiéndose liviano como si tuviera alas, empieza a considerar salir del monasterio, para terminar sintiendo soberbia y aspereza hacia todo lo que ha profesado, como un forastero, un extranjero, y, si ve en el monasterio algo que necesita ser corregido, lo descuida, lo desprecia y critica todo lo que se hace. Luego, busca cualquier pretexto para encolerizarse o entristecerse, a fin de no parecer una persona ligera que se va del monasterio por cualquier motivo. Y si, con insinuaciones y palabras vanas, puede engañar a alguien y hacerlo salir del monasterio, no se detiene ni siquiera frente a esto, pues quiere asociarlo a su caída. Así, el que ama el dinero, encendido por el fuego de sus propias riquezas, no podrá nunca tener paz en el monasterio, ni vivir aceptando una regla. Y cuando el demonio, como un lobo, lo secuestra y lo aparta del rebaño, lo deja para que sea devorado. Entonces lo empuja a hacer en su celda aquellos trabajos que en el convento descuidaba y no hacía en las horas establecidas. Y no le permite observar ni las oraciones habituales, ni la costumbre del ayuno, ni el canon de las vigilias, pues luego de haberlo unido indisolublemente al amor del dinero, lo convence para que ponga todo su empeño en el trabajo manual. Próximo lunes continuaremos con una tercera parte del amor al dinero. Ahora vamos a comentar algunas ideas. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta,
Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99-658-265. Casiano el Romano nos sitúa en un vicio que, a medida que iba leyendo, me iba acordando de distintas situaciones cuando estuve en el monasterio, situaciones que vi en otros monjes y situaciones que viví yo. Porque yo también soy imperfecto. En primer lugar, Casiano nos sitúa en lo que es el sometimiento a la providencia de Dios. Y eso no es poca cosa. Cuando uno opta por la vida monástica, si bien Casiano acá se refiere a la vida cenobítica, en la vida eremítica aún esto es peor, esta tentación es peor, porque en el monasterio, bueno, por lo menos uno tiene un contexto, una estructura que lo contiene, hay una biblioteca, hay una enfermería, están las comidas establecidas, hay una ropería. Entonces, más o menos uno puede tener un mínimo de seguridades. Y ciertamente uno ha visto que en el monasterio esas seguridades, que puedo asegurarle que son muchas veces no son valoradas y el monje busca más seguridades. Pues esto en la vida eremítica es mucho más, multiplicado por 100, porque está uno solo en el eremitorio, que podrá estar en la ciudad, pero si está en el medio del campo, peor, porque está el aislamiento de por medio, y están todas esas preocupaciones de qué me puede pasar. Y uno comienza a fantasear. Voy a llegar a estar viejo, voy a estar enfermo, voy a necesitar medicación, voy a necesitar un seguro médico, me van a internar, probablemente me operen, necesito a alguien que me cuide, me voy a morir, ¿quién va a pagar mi sepelio? Y uno va generando entonces una serie de preocupaciones que dice, bueno, necesito dinero, no se puede de otra forma, entonces a trabajar más. Aquí Casiano también nos plantea otro aspecto importante, que es el desapego. Retener alguna cosa de lo que no, de lo que uno posee, ¿verdad? ¿Y el monje qué necesita? En realidad necesitamos tan pocas cosas y sin embargo nos rodeamos de tantas, ¿verdad? Libros, adornos, cuadros, lámpara, termo, mate, plantas, computadora. Y podemos seguir haciendo la lista interminable. De hecho, un buen ejercicio que podríamos hacer es un inventario. Un inventario de las cosas que tenemos. Y luego clasificarla en innecesarias, necesarias y prescindibles. Y luego discernir si estamos dispuestos, si podemos renunciar a aquellas que son innecesarias. Si podemos restringir el uso de aquellas que son necesarias y cómo cuidar las imprescindibles. Bien, es cierto que nos apegamos a cosas, a recuerdos de nuestra vida, de nuestros familiares, fotografías, libros, marcadores, estampitas, en fin. Y nos cuesta mucho renunciar a esas cosas, nos cuesta mucho sacar de nuestra vida lo imprescindible.
Pareciera que la posesión nos da seguridades. Y esto nos pasa a todos. De hecho, la figurita que ven ahí, que está sobre la estufa, esa parejita de cerámica, de porcelana, es un recuerdo de mis abuelos. Yo no necesito tenerlo. Entraría dentro de las cosas imprescindibles. Pero no puedo desprenderme de ello. Me cuesta. Es como si borro una parte de mi pasado. Este canastito que está aquí, bueno, ese lo encontré en un tacho de basura mientras que iba caminando por la ciudad y lo traje. Lo limpié bien y cumple una función. Es la caja, la alcancía, la caja fuerte. Ahí es donde guardo el dinero. Por lo tanto, puede estar. Pero cuántas otras cosas, un cuadrito que hay arriba, un recuerdo de una compañera de trabajo. Y uno va sumando y dice, pero todas estas cosas son necesarias para la vida monástica. Y no, lo único que necesito para la vida monástica es lo que es imprescindible para mi vida. Entonces, una primera idea que nos deja Casiano es poder discernir y poder animarnos a renunciar. Y esto que les digo a ustedes me lo estoy diciendo a mí mismo. Animarme a renunciar. Y cuando vivimos solos, llevamos una vida eremítica, llevamos una vida en soledad, como les decía hoy al comienzo, se despiertan preocupaciones, se despiertan necesidades. Necesito que me cuiden cuando esté enfermo. Entonces contrato un seguro de salud. Pero si todavía no estoy enfermo, ni siquiera sé si algún día voy a estar enfermo. Entonces generé una preocupación y generé un gasto que para cubrir ese gasto tengo que generar un ingreso. En ese sentido, los monjes debiéramos ir generando en nosotros, en primer lugar, el autocuidado físico y psicológico, emocional. Eso nos permite evitar, por lo menos, algunas enfermedades. Si como sano, difícilmente me enferme. Si me tomo tiempos de higiene mental, difícilmente me estrese o me genere ansiedad. Lo importante es promover en nosotros una vida sana y tratar de reducir al máximo esa preocupación por el futuro, porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la vejez. Por ahí nos morimos antes. Por ahí me muero antes de acabar este video. Y me estoy preocupando de cuando tenga 80, 90 años, cómo me voy a cuidar, cómo voy a cocinar, cómo voy a... Ya lo decía el Señor, preocupémonos por el hoy, por el mañana se verá. Lo que importa es preocuparse en el hoy y ocuparse en el hoy. Bien, Casiano entonces nos sitúa en ese contexto y dice que, bueno, para cubrir esas necesidades, esas situaciones, lo que hacemos es generar trabajo. Él habla de trabajo manual, pero bueno, puede ser trabajo manual, puede ser trabajo intelectual. El tema es que cuando trabajamos más de lo que necesitaríamos trabajar, le estamos quitando tiempo a cosas que son esenciales para nuestra vida monástica. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, la lección divina. Por ejemplo, la meditación de la oración de Jesús.
Por ejemplo, las vigilias. Y entonces estoy en un constante trabajar para generar dinero, para cubrir necesidades que no tengo, que puedo llegar a tener. Ciertamente uno tiene que también poner en la balanza, bueno, no puedo ser una carga para mi familia, es decir, no puedo despreocuparme. Dejo de trabajar, no pago luz, no pago agua, no pago gastos, no me compro ropa, la ropa se me comienza a romper, entonces llamo por teléfono a mi hermana, a mi hermano, a un amigo, si tiene algo que le sobre. No tengo para comer, entonces salgo a pedirle a mi familia, voy a comer acá o allá, los lunes a un familiar, los martes a otro. Bueno, eso no puede suceder. Justamente San Benito dice, y toda la tradición monástica es testigo de ello, desde los padres del desierto hasta Benito y más, de que el monje debe ser autosuficiente, es decir, serán verdaderos monjes, dice Benito, cuando vivan del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. Por lo tanto, hay que trabajar, pero no hay que trabajar para acumular, hay que trabajar para vivir lo necesario. Y si sobra, para ser solidario. Y ahí tenemos que mantener el sano equilibrio entre la acumulación y la indigencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque aquí hay como tres cosas, tres ideas fuerza que tenemos que tener en cuenta. Uno, tenemos que confiar en la providencia de Dios. Dios provee, y de eso yo soy testigo. Segundo, para acogernos a la providencia de Dios, tenemos que confiar. Tenemos que confiar en Dios. Y tercero, tenemos que tener cuidado, porque cuando no confiamos en Dios, empezamos a acumular y empezamos a preocuparnos del dinero, y ahí se genera una especie de idolatría. Recuerden lo que dice el Señor, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Recuerde lo que dice el Señor. Eso es importante, es clave. También dice el Señor, no se puede servir a dos amos, porque se amará a uno y se odiará al otro. Entonces, el peligro de la idolatría, que es el culto al dinero, es un riesgo, producto de este amor al dinero y esta generación de necesidades que nosotros nos creamos, pero que en realidad no tenemos. Y Casiano va desarrollando algunas conductas que a medida que yo las leía iba viendo rostros de monjes y me iba viendo yo también en algún momento de mi vida. Y entonces plantea que este pensamiento del amor al dinero hace del monje un desobediente, que lo vuelve irritable, vive desconforme, murmura, no le gusta la comida, le parece que la ropa es pobre, le parece que la comida tendría que ser mejor, le parece que tendría que haber calefacción, le parece que tendría que haber ventilación, vive descontento. Y todo eso lo saca de su centro, que es vivir en la presencia de Dios, que es buscar a Dios. Entonces, en lugar de buscar a Dios, busca los satisfactores a estas necesidades que se ha ido creando. Y entonces le pide al abad para comprar un ventilador. Y en invierno le pide al abad para comprar una estufa. Y cuando la comida no le gusta, le pide al abad para salir, que tiene que ir a comprar ropa y ya de paso se compra comida. Esas excusas uno ya las ha vivido. Una y otra vez las hemos vivido, en carne propia o en otros hermanos.
Y todo ese malestar hace que a uno le genere el decir, yo me voy de acá, no me banco esto, no lo soporto, y entonces me voy del monasterio. Uno ha visto, aún en nuestra comunidad monástica sicasta, gente que ha pasado y que no ha quedado. No porque sean malas personas, sino porque muchas veces sufren de estas realidades. Yo recuerdo que hace unos años atrás, no muchos, estábamos organizando un encuentro monástico en Argentina, que al final no lo hicimos porque yo me enfermé, pero algún hermano, la gran preocupación que tenía era la comida. Y yo le decía, tranquilo, eso es lo de menos. Arroz hervido con queso y se terminó. Arroz con huevo otro día y se terminó. Arroz con verdura otro día y se terminó. Él preocupado por la carne y porque había que comprar agua. Y yo le decía, pero si la canilla tiene agua, tomemos agua de la canilla. Y había que comprar el vino, pero el vino lo necesitamos para la Eucaristía el domingo, nada más. Y cuando le propuse que pensara en alguna actividad laboral para realizar en conjunto, casi se muere porque no hay por qué trabajar. Bueno, a ver, ese hermano ya no está en la comunidad. Hemos tenido hermanos, hermanas, con un permanente descontento. La liturgia es así, la liturgia es asá, hay que cantar de tal forma, hay que cantar de tal otra. El hábito tiene que ser así, el hábito tiene que ser asá. El lector tiene que leer así, el lector tiene que leer asá. La iglesia tiene esto, la iglesia tiene aquello. En un permanente descontento, una permanente insatisfacción. Esos hermanos ya no están. No porque sean malas personas, sino porque no han entendido de qué se trata la vida monástica. Está en un tiempo y cuando, como el monje del que relata Casiano, llega un momento que se convencen que tienen que irse porque esto les resulta imposible, porque esto no es lo de ellos. Hay que cuidarse del descontento, porque el amor al dinero no es solo tener acumulado dinero en la cajita esta, ¿sí? Tiene que ver también con el amor a las posesiones. Tiene que ver con el amor al controlar cosas, ¿verdad? Eso es importante. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces no, no solo es esa necesidad de poseer dinero, es la necesidad de poseer ropa, de poseer iconos, de poseer poder, de poseer influencias. El tema de la posesión es muy compleja y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Por eso, importante el discernimiento. Y entonces, dice Casiano, este monje se va. Y no solo se va del monasterio, que sino se va no aceptando que se va porque él no puede adaptarse a la situación. Se va porque la comunidad hizo esto, por la comunidad desafina en el canto, porque el lector lee mal y el abad no lo corrige. Se va porque hay mucha tolerancia, o se va porque hay mucha intolerancia. Siempre hay una excusa que ponemos para irnos. Entonces, es importante, se lo dice a alguien que se fue del monasterio, siempre hay excusas para irse. Uno después
40 y pico de años después se da cuenta, bueno, esto era una excusa. Pero bueno, menos mal que me fui porque si me hubiera quedado, no era lo que soy. No hubiera hecho lo que hice. No hubiera aprendido lo que aprendí. Sería otra cosa, hubiera aprendido otras cosas, hubiera sido distinto. Y yo me siento contento con lo que soy. Con mucho para mejorar, con mucho para perfeccionar, con mucho para cambiar. Pero me siento feliz de haber estudiado una carrera, me siento feliz de haber trabajado 32 años como trabajador social, me siento feliz de haber ayudado infinidad de personas y me siento feliz de haber tomado la decisión de volver a la vida monástica una vez que me jubile. O sea que hoy por hoy puedo decir que tal vez fue la decisión correcta. Pero muchos se van y uno ve y uno recuerda y uno está en contacto con hermanos que se han ido y tienen como ese resentimiento, como esa frustración. Y si me hubiera quedado, pero ahora no puedo volver. Estoy casado, tengo hijos, me embaracé, estoy vieja, en fin. Siempre nos damos cuenta tarde. Bien, pero corremos el riesgo de arrastrar a otros. La murmuración, la crítica. Nos vamos, pero enchastramos todo antes de irnos. Y si podemos arrastrar a alguno, lo hacemos. Cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Casiano pone énfasis en que la avaricia, el apego, la acumulación lleva a esta situación de disconformidad, lleva a esta situación de que es contraria a la vida monástica. Entonces, la gran invitación que podríamos aceptar hoy de Casiano es lo que hablábamos al principio. Revisarme. Hacer un inventario de todo lo que tengo en la casa, en el eremitorio. Y de esas cosas, ¿qué necesito? ¿Qué no necesito? Y qué es imprescindible. Luego pensar también, hacer un listado. ¿Confío en la providencia? ¿En qué situaciones me someto a la providencia? Y las escribo. ¿En qué situaciones yo busco la solución porque, bueno, no puedo esperar que Dios me solucione las cosas? ¿En qué situaciones yo estoy en un pecado de idolatría, de amor a las cosas, de apego a las cosas, de acumulación a las cosas? Casiano hoy nos invita a una auténtica conversión, a un auténtico desapego. En el próximo capítulo, o en el próximo video, mejor dicho, continuaremos con este capítulo del amor al dinero y continuaremos con un tercer punto, tercer aspecto, que nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a situarnos en los contextos monásticos, nos ayuda a situar nuestra elección monástica en el contexto sociocultural, familiar, religioso en que vivimos. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.